Las botas llegaron al amanecer. Más de 200 elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina estaban en formación en el jardín de su casa. Sus sombras se extendían por la tranquila calle suburbana como una declaración de guerra. En el centro se encontraba el veterano discapacitado con el que había desayunado 24 horas antes, con una muleta encajada bajo el brazo, sin la pierna izquierda por debajo de la rodilla, con los ojos fijos en la puerta de su casa, con la intensidad de alguien que venía a saldar una deuda. Elena Sánchez, enfermera de terapia intensiva, apartó la cortina de su habitación, con el corazón martillándole las costillas. Solo le había ofrecido un asiento en una mesa de la fonda, un simple acto de decencia humana en un mundo que le había dado la espalda. ¿Cómo había escalado hasta esto? ¿Y por qué había 2 vehículos de la policía militar parados en la esquina, con los motores rugiendo como una promesa de consecuencias por venir? ¡Qué raro! Antes de sumergirnos en lo que pasó después, quiero preguntarte algo. Quédate conmigo hasta el final de esta historia. Si te conmueve, dale al botón de me gusta y deja un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Ahora, volvamos a donde todo comenzó. 27 horas antes, Elena Sánchez estaba metida hasta los codos en la catástrofe de otra persona. La sala de trauma del Hospital General de la Ribera olía a desinfectante y desesperación. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza mientras trabajaba para estabilizar a un hombre de 52 años que había estrellado su camioneta contra un poste de teléfono. Su pecho era un mapa de moretones, su respiración superficial y húmeda. Neumotórax. Había dicho antes de que el adscrito siquiera mirara la radiografía. Sonda pleural, ahora. Había ordenado. Su voz, cortando el caos con la precisión de alguien que había hecho esto 1000 veces. El médico residente a su lado forcejeaba con el empaque estéril, con las manos temblorosas. «¡Muévete!». Elena no esperó permiso. Preparó el sitio ella misma, hizo la incisión y guió la sonda entre sus costillas con la firme confianza de alguien que sabía exactamente cuántos segundos tenían antes de que el pulmón del hombre colapsara por completo. 16 segundos. Ella lo había hecho en 12. Para cuando llegó el médico adscrito, la saturación de oxígeno del paciente estaba volviendo a territorio seguro. El doctor Marco Valenzuela, de cabello plateado, perpetuamente molesto y convencido de que las enfermeras existían únicamente para seguir sus órdenes, miró el monitor y gruñó. «La próxima vez, espéreme antes de tomar decisiones ejecutivas, Sánchez». Elena se quitó los guantes, su filipina salpicada de sangre que no era suya. «La próxima vez, llegue antes de que su paciente se muera», pensó. Los ojos del residente se abrieron como platos. La mandíbula de Valenzuela se tensó, pero no dijo nada. Nunca lo hacía. Elena llevaba 6 años en el General de la Ribera, más que la mayoría de los residentes y la mitad de los adscritos. Sabía qué protocolos se podían doblar y cuáles te romperían. Más importante aún, sabía cómo salvar vidas cuando la gente con títulos elegantes todavía estaba tratando de recordar qué capítulo del libro de texto aplicar. Su turno había comenzado a las 4:00 de la tarde del día anterior. Ahora eran las 8:00 de la mañana. 16 horas de emergencias consecutivas, caos por falta de personal e incompetencia administrativa disfrazada de política hospitalaria. Le dolía la espalda baja, sus pies gritaban dentro de sus tenis y había consumido suficiente café para alimentar un avión pequeño. Checó su salida, tomó su chamarra del casillero y salió al aire fresco de la mañana de Ciudad de Milpa Alta, una localidad de tamaño mediano cerca de la Ciudad de México que se enorgullecía de ser auténticamente tradicional,
mientras se gentrificaba más rápido de lo que nadie quería admitir. La fonda El Ancla estaba a 3 cuadras del hospital, una reliquia de los años 60 con sillones de vinilo agrietado y un letrero de neón que parpadeaba como si enviara código Morse. Elena había ido allí desde su primera semana en el General de la Ribera. El café era terrible, pero era consistentemente terrible, lo que contaba para algo. Empujó la puerta a las 8:17 am. La campanita sobre el marco anunciando su llegada. El lugar estaba medio lleno. Madrugadores, traileros, personal del hospital del turno de noche que se veían tan agotados como ella. Se deslizó en su mesa de siempre junto a la ventana, la que tenía el cojín reparado con cinta de aislar y vista al estacionamiento. ¿Lo de siempre?, preguntó Mariana, la mesera que había trabajado allí más tiempo del que Elena llevaba viva. «Doble de lo de siempre», dijo Elena, «y que no pare el café». Mariana sonrió con complicidad. «Noche pesada, ¿verdad? ¿A poco no todas lo son?» Acababa de sacar su teléfono para navegar sin rumbo cuando la puerta se abrió de nuevo. El hombre que entró se movía con cuidado, deliberadamente, su peso apoyado en una muleta bajo su brazo derecho. La pernera izquierda de su pantalón colgaba vacía por debajo de la rodilla, cuidadosamente prendida contra su muslo. Llevaba una camiseta azul marino deslavada, pantalones cargo y una gorra de béisbol calada hasta los ojos. Maestre Diego Torres. Elena aún no sabía su nombre. Solo vio lo que todos los demás vieron. Un veterano discapacitado tratando de encontrar un lugar para sentarse. Se acercó a la primera mesa. 2 hombres de traje, con las laptops abiertas, apenas levantaron la vista. «Disculpen», dijo Diego en voz baja. «¿Está ocupado este asiento?» «Estamos esperando a alguien», respondió uno de ellos sin hacer contacto visual. Diego asintió y siguió adelante. En la siguiente mesa había una mujer y su hija adolescente. Ni siquiera pudo terminar la pregunta antes de que la mujer negara con la cabeza. «Ya nos vamos». No era cierto. Su comida acababa de llegar. La mandíbula de Diego se tensó, pero siguió moviéndose. Mesa tras mesa, la misma respuesta entregada en diferentes variaciones de incomodidad y rechazo. «No hay lugar», esperando a un amigo. Quizás en la barra. La barra estaba llena. Elena lo observó todo con una sensación de hundimiento en el pecho que le resultaba demasiado familiar, demasiado parecida al recuerdo de su padre, volviendo de una misión de paz en el Medio Oriente, con una cojera y una mirada que decía que había dejado las mejores partes de sí mismo en la arena. El sargento segundo Daniel Sánchez había sido un marino, un hombre que había cargado a compañeros heridos en su espalda y se había ganado una medalla al valor heroico por ello. También había sido un hombre al que el ICC-FAM le falló. Un hombre cuyo estrés postraumático no fue tratado hasta que se volvió inmanejable. Un hombre que murió solo en un cuarto de motel 6 años después de volver a casa porque el país al que había servido no tuvo la decencia de ofrecerle una silla cuando la necesitaba. Diego se acercó a su mesa al final. Se quedó allí un momento, con la muleta firmemente plantada, los hombros rectos, a pesar del agotamiento escrito en su rostro. «Señora», dijo, su voz baja y cuidadosa, como si se preparara para otro rechazo. «¿Le molestaría si me siento aquí?» Elena no dudó. «Por favor, de hecho me vendría bien la compañía». Un destello de alivio cruzó su rostro, sutil, pero real. Se sentó frente a ella, apoyando su muleta contra la pared. De cerca pudo ver las tenues cicatrices en sus antebrazos, del tipo que deja la metralla o los escombros, el cansancio demasiado familiar de alguien que había aprendido a cargar un peso que nadie más podía ver. «Gracias», dijo él. «De nada». Mariana apareció con café para Elena y un menú para Diego.
Pidió huevos revueltos, pan tostado y café negro. Simple, eficiente. Se sentaron en silencio por un momento, del tipo que no era incómodo, sino mutuamente entendido. Elena revolvió azúcar en su café. Diego observaba el estacionamiento a través de la ventana. ¿Turno largo?, preguntó él finalmente. 16 horas, dijo Elena. Unidad de trauma. Él asintió como si entendiera más de lo que ella había dicho. Te veo a veces. Depende del día. Ella tomó un sorbo de su café. Solo estoy de paso, dijo Diego. Tenía unas citas en el ISS FAM en Toluca. Pensé en parar a desayunar antes de regresar. ¿Regresar a dónde? A Veracruz, un pueblito cerca del puerto. Un marino de fuerzas especiales, entonces, o ex fuerzas especiales. El padre de Elena le había enseñado a reconocer la intensidad silenciosa, la postura controlada, la forma en que los operadores se movían por el mundo como si todavía estuvieran en una misión, incluso cuando no lo estaban. La comida de Diego llegó. Comió metódicamente, sin movimientos desperdiciados. Elena se encontró relajándose de una manera que no había logrado en todo el turno. El peso de las últimas 16 horas comenzaba a levantarse. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Diego dejando el tenedor. Claro. ¿Por qué me dejaste sentar aquí? Elena lo miró a los ojos. ¿Y por qué no lo haría? Todos los demás parecían tener una razón. Ella pensó en su padre, en la forma en que la gente lo miraba cuando regresó, como si fuera un vidrio roto que no querían tocar, en la silenciosa erosión de la dignidad que ocurría cuando el mundo decidía que eras un inconveniente. Mi papá era marino, dijo simplemente. Sé cómo se ve cuando la gente se olvida. Diego se quedó muy quieto. Luego asintió una sola vez, del tipo de asentimiento que llevaba el peso de un entendimiento compartido. Hablaron durante otros 20 minutos sobre el combate. No la versión de Hollywood, sino las secuelas, el ajuste, la extraña soledad de volver a casa, a un país que te agradecía por tu servicio y luego miraba para otro lado, sobre su padre, que le enseñó a disparar y a hacer nudos y a reconocer la diferencia entre alguien que estaba herido y alguien que era peligroso, sobre las pequeñas amabilidades que importaban más que los grandes gestos. Cuando Diego intentó tomar la cuenta, Elena fue más rápida. Le entregó su tarjeta a Mariana antes de que él pudiera discutir. No tienes que hacerlo. Lo sé, dijo Elena. Quiero hacerlo. Él tragó saliva. Gracias. Gracias a usted por su servicio, dijo ella, y lo dijo de una manera que iba más allá del cumplido habitual. Salieron juntos, Elena hacia su coche, Diego hacia una camioneta con placas de Veracruz. Estaba abriendo la puerta cuando la puerta de la fonda se abrió de golpe. Raúl Domínguez, el dueño, un hombre de cuello grueso de unos 50 años, con un ceño fruncido permanente y una calvicie incipiente, estaba en el umbral, mirándolos con desprecio. «Oye», gritó lo suficientemente alto como para cruzar el estacionamiento. «No deberías andar fomentando ese tipo de escenas en mi negocio». Elena se giró lentamente. «Disculpe, la gente viene aquí a desayunar tranquila, no a lidiar con complicaciones». Los ojos de Raúl se dirigieron a Diego con un desdén apenas disimulado. «Es malo para el negocio». La mano de Diego se apretó en su muleta, pero no dijo nada. Elena sintió que algo frío y afilado se instalaba en su pecho. «Esa complicación es un maestre condecorado de la Marina», dijo ella, su voz peligrosamente tranquila. «Sirvió a este país, salvó vidas. Y usted no pudo darle un asiento». La cara de Raúl se enrojeció. «Yo manejo un negocio, no una beneficencia. Entonces lo está manejando mal». Se subió a su coche y se fue antes de decir algo de lo que se arrepintiera, con las manos temblando en el volante.
La camioneta de Diego arrancó detrás de ella, en dirección opuesta. Pensó que ese era el final. 10 minutos después, mientras estaba parada en un semáforo en rojo, su teléfono vibró. Un mensaje de su supervisora, Margarita Campos. Necesito que vengas a una junta a las 2 p.m. hoy. No es negociable. Elena miró el mensaje. Acababa de trabajar un turno de 16 horas. Se suponía que tenía los siguientes 2 días libres. ¿De qué se trata? La respuesta llegó rápido. Se presentó una queja. Lo discutiremos en persona. El semáforo se puso en verde. Elena condujo a casa en piloto automático, su mente acelerada. ¿Una queja sobre qué? Había salvado la vida de un hombre en la sala de trauma. Había seguido el protocolo. La fonda. Raúl Domínguez. Estacionó en su cochera, se quedó en el coche durante 5 minutos completos y luego se obligó a entrar. Su departamento era pequeño, ordenado, decorado con fotografías de su padre en uniforme y pósters de parques nacionales que había coleccionado a lo largo de los años. Se duchó, se cambió a ropa limpia e intentó dormir. No pudo. A la 1:45 p.m. entró de nuevo al Hospital General de la Ribera, esta vez por la entrada administrativa. Margarita Campos la esperaba en su oficina, una mujer de rasgos afilados, de unos 50 años, con lentes para leer en una cadena y la expresión permanente de alguien que gestiona una crisis. «Siéntate», dijo Margarita. Elena se sentó. Margarita deslizó una carpeta sobre el escritorio. Recibimos una queja esta mañana de Raúl Domínguez, dueño de la fonda El Ancla. Alega que te involucraste en un comportamiento políticamente incendiario mientras vestías ropa afiliada al hospital. Específicamente, al hacer una escena sobre el servicio militar e insinuar discriminación. Elena se quedó boquiabierta. Estaba fuera de mi turno. Ni siquiera llevaba la filipina. Tenía mi chamarra puesta. Te vieron salir del hospital con la filipina esta mañana. Se hizo la conexión. ¿Conexión con qué? Le invité el desayuno a un veterano. Eso es todo. Margarita suspiró. Es más complicado que eso. El hermano de Raúl Domínguez, Vicente Domínguez, es miembro del patronato del hospital. Está presionando para que se tomen medidas disciplinarias. Suspensión mientras se realiza una revisión formal. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Estás bromeando. No, esto es una locura. No hice nada malo. Hiciste quedar mal en público a la familia de un miembro del patronato, dijo Margarita en voz baja. Lo correcto o incorrecto no siempre importa cuando hay política de por medio. Elena se levantó, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Entonces, me están castigando por decencia humana básica. Estás siendo puesta en suspensión temporal mientras investigamos la queja. Es el procedimiento estándar. Es una jalada. Margarita no lo negó. Lo siento, Elena, de verdad lo siento, pero tengo las manos atadas. Elena salió de la oficina. Su visión se estrechó, su pulso rugiendo en sus oídos. Había llegado a la mitad del estacionamiento cuando su viper sonó. Incidente con múltiples víctimas, múltiples vehículos, todo el personal a cubierta. Se detuvo, mirando el viper. Estaba suspendida, no se suponía que estuviera aquí, pero había gente muriendo. Elena se dio la vuelta y corrió de regreso al interior. El área de urgencias ya era un caos. Camillas alineadas en los pasillos, paramédicos gritando actualizaciones, residentes corriendo para hacer el triaje. El doctor Valenzuela ladraba órdenes con la cara enrojecida. «¡Sánchez!», la vio al instante. «No me importa cuál sea tu estatus. Ponte la filipina ahora». No discutió. Tomó una bata de trauma, se puso guantes y se metió en la refriega. El primer paciente era un adolescente, inconsciente, fractura de cráneo, pupilas desiguales.
La segunda era una mujer de unos 30 años, hemorragia interna, la presión cayendo rápidamente. Y entonces trajeron a Diego Torres. A Elena se le revolvió el estómago. Estaba en una camilla, su rostro cubierto de hollín y sangre, su respiración dificultosa. El paramédico, recitando su condición, apenas se detuvo para respirar. Hombre caucásico, principios de los 30, sacó a 3 civiles de un vehículo en llamas antes de que el tanque de gasolina explotara. Inhalación de humo, quemaduras de segundo grado en brazos y espalda, posibles costillas rotas. Se negó a ser transportado hasta que todos los demás estuvieran a salvo. Claro que lo hizo. Elena tomó la cabecera de la camilla, su mano firme incluso mientras su mente gritaba: «¡Diego! ¡Diego! ¿Puedes oírme?». Sus ojos se abrieron con un aleteo. El reconocimiento parpadeó. «¿La enfermera?». «Sí, la enfermera. Vas a estar bien, pero necesito que te quedes conmigo. Primero los civiles». «Están bien, los sacaste. Ahora déjame estabilizarte». Trabajó rápido. Evaluación de la vía aérea, máscara de oxígeno, vía intravenosa, manejo del dolor. Sus signos vitales se estabilizaron, pero las quemaduras necesitaban tratamiento y sus pulmones monitoreo. Lo movió hacia una sala de tratamiento justo cuando las puertas principales se abrieron de golpe de nuevo. Pero esta vez no eran paramédicos, era un equipo de fuerzas especiales. 6 operadores en equipo táctico completo, moviéndose con la precisión de hombres que habían hecho esto 1000 veces, escaneando la habitación como si estuvieran despejando un edificio hostil. El operador principal, alto, de hombros anchos, con una barba corta y ojos como pedernal, se acercó a la estación de enfermeras. «¿Dónde está el maestre Diego Torres?», exigió. Una enfermera señaló hacia la sala de tratamiento de Elena. La mirada del operador se dirigió a Elena, luego a Diego en la camilla. Entró, su equipo desplegándose detrás de él. «Maestre», dijo, su voz baja y urgente. «¿Está bien?». Diego logró una sonrisa débil. «He estado mejor, comandante». El comandante se volvió hacia Elena. «¿Usted lo está tratando?». «Sí». «Entonces acaba de convertirse en la persona más importante de este edificio». Elena parpadeó. «¿Yo qué?». El comandante sacó su teléfono, hizo una llamada y habló en frases cortas y eficientes. «Torres está estable, una enfermera civil lo tiene. Necesitamos al director del hospital ahora». Colgó y miró a Elena. «Nombre: Elena Sánchez. Teniente comandante Javier Hernández», dijo. «Torres sacó a 3 civiles de un coche en llamas. Es un maldito héroe. Y si alguien en este hospital intenta decirme lo contrario, vamos a tener un problema muy serio». El pulso de Elena tronaba. «No creo que...». «¿Quién la suspendió?», preguntó Hernández. Ella se congeló. «¿Cómo supo?». «Torres nos lo dijo. Lo reportó antes del accidente». La expresión de Hernández se endureció. Dijo que un idiota en una fonda intentó humillarlo. Dijo que una enfermera lo defendió. Dijo que el hospital estaba tomando represalias. A Elena se le cortó la respiración. Hernández se acercó, su voz bajó. «Usted le salvó la vida las 2 veces. Una con amabilidad, otra con habilidad. Eso no queda sin respuesta». Pasos resonaron por el pasillo. El director del hospital, el doctor Gregorio Valles, un hombre de unos 60 años con un cabello gris perfectamente peinado y un traje que costaba más que la renta mensual de Elena, apareció, flanqueado por Vicente Domínguez. «Comandante Hernández», dijo Valles suavemente, «entiendo que ha habido cierta preocupación». «Ahórreselo», dijo Hernández. «Quiero saber por qué una de sus enfermeras está siendo castigada por mostrar decencia humana básica a un veterano condecorado». La sonrisa de Valles vaciló. Vicente Domínguez dio un paso adelante. «Este es un asunto de personal que no le concierne».
Absolutamente me concierne, interrumpió Hernández. El maestre Torres es miembro de mi unidad. Cualquier represalia contra alguien que lo trató con respeto es un asunto federal, especialmente cuando su hospital recibe subsidios para la atención de veteranos. ¿Quiere que haga una llamada al comité de supervisión? Vicente se puso pálido. Hernández sacó su teléfono de nuevo. O podemos hacer esto por las buenas. Reincorpore a la enfermera Sánchez. Discúlpese, y nos vamos. El pasillo quedó en silencio. Valles se aclaró la garganta. Estoy seguro de que podemos resolver esto amigablemente. Tiene 24 horas, dijo Hernández. El tiempo corre. Se volvió hacia Elena, su expresión suavizándose ligeramente. ¿Está bien aquí? Ella asintió todavía aturdida. Bien, el equipo de Torres está afuera. Se asegurarán de que no ocurra nada inesperado. Salió, su equipo siguiéndolo en perfecta formación. El director y Vicente Domínguez intercambiaron una mirada que podría haber cortado la leche. Elena se volvió hacia Diego, que la observaba con algo parecido al asombro. «No tenías que hacer esto», dijo ella en voz baja. «Sí», dijo Diego. «Sí, tenía que hacerlo». Afuera, en el estacionamiento, el resto del equipo de fuerzas especiales de Diego estaba en formación. 30 operadores armados, alertas y esperando. Y detrás de ellos, llegando en vehículos sin distintivos, había reporteros. Alguien había hecho una llamada. Y ahora toda la ciudad estaba a punto de descubrir exactamente lo que había sucedido en la fonda El Ancla. La primera unidad de noticias llegó en 12 minutos. Elena observó a través de la ventana de la sala de tratamiento cómo una camioneta de un noticiero local se estacionaba en la bahía de emergencias, su antena parabólica extendiéndose como una antena en busca de señal. La reportera, una joven con un saco a pesar del calor, ya estaba hablando a su micrófono, gesticulando hacia la línea de marinos de fuerzas especiales que estaban en posición de descanso cerca de la entrada de ambulancias. «Esto no puede estar pasando», murmuró Elena. Diego se movió en la camilla, haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento tiró de sus quemaduras. Demasiado tarde para volver a meter al genio en la botella. «Yo no pedí esto». «Yo tampoco». Su voz era firme a pesar de que los analgésicos comenzaban a nublar sus sentidos. «Pero aquí estamos». El doctor Valenzuela apareció en la puerta, su expresión atrapada entre la alarma y la fascinación. «Sánchez, necesitamos moverlo a una cama monitoreada. Su saturación de oxígeno se mantiene, pero esas quemaduras necesitan un vendaje adecuado y observación». Elena asintió, ya soltando el freno de la camilla. Movieron a Diego por el pasillo, pasando junto a residentes y enfermeras boquiabiertos que habían oído la conmoción, pero aún no habían armado la historia completa. El teléfono de la recepcionista de la unidad sonaba sin parar. Solicitudes de los medios, llamadas administrativas, mensajes de personas que de alguna manera ya habían oído fragmentos de lo que estaba sucediendo. Instalaron a Diego en una habitación privada en el piso de medicina, lejos del caos de urgencias. Elena inició un goteo de solución salina, revisó sus signos vitales de nuevo y comenzó el cuidadoso proceso de limpiar y vendar sus quemaduras. La piel de sus antebrazos estaba roja y enojada, con ampollas en los lugares donde el calor había sido más intenso. «Corriste hacia un coche en llamas», dijo en voz baja. «3 personas estaban atrapadas. Podrías haber muerto». «Ellos también». Diego la miró a los ojos. «¿Tú te habrías alejado?» Elena pensó en el turno de 16 horas que acababa de trabajar. El paciente con neumotórax al que le había puesto una sonda sin esperar al adscrito. Las innumerables veces que se había interpuesto entre el caos y la catástrofe porque alguien tenía que hacerlo. «No. Entonces sabes por qué yo no lo hice». Terminó de vendar su brazo izquierdo con gasa estéril.
Sus movimientos eran precisos y suaves. El comandante dijo que reportaste esto antes del accidente, que les contaste lo de la fonda. Diego desvió la mirada, de repente incómodo. Protocolo estándar. Nos reportamos con nuestro equipo cuando viajamos. Mencioné lo que pasó. Hernández preguntó si quería que él se encargara. Le dije que no. Hizo una pausa. Luego ocurrió el choque y no tuve tiempo de decirle que se detuviera. Así que esto no fue planeado. El choque no lo fue, pero Hernández... La boca de Diego se torció en algo que no era exactamente una sonrisa. Él no hace nada a medias. Una vez que terminé en este hospital, una vez que escuchó que estaba suspendida, no había forma de detenerlos. Elena pegó el borde final de la gasa y dio un paso atrás. Tu comandante amenazó con una investigación federal. No estaba bromeando. El hospital recibe subsidios para la atención de veteranos. Todos los hospitales importantes del país los reciben. Fondos federales, convenios estatales, contratos con el ISSFAM. La voz de Diego se estaba volviendo más pesada. Los analgésicos lo arrastraban hacia el sueño. Si toman represalias contra el personal por tratar a los veteranos con dignidad, eso es una violación de los términos del subsidio. Hernández sabe cómo usar la presión. Elena se hundió en la silla junto a su cama. Sus manos temblaban ahora que la adrenalina estaba disminuyendo. Esto va a empeorar antes de mejorar. Probablemente. Los ojos de Diego ya se estaban cerrando. Pero tú no empezaste esta pelea, Elena. Ellos lo hicieron. Se quedó sentada allí hasta que su respiración se regularizó, hasta que los monitores se establecieron en su ritmo constante, hasta que el peso de lo que estaba sucediendo finalmente se derrumbó sobre sus hombros como algo físico. Cuando salió al pasillo, el teniente comandante Hernández la estaba esperando. ¿Cómo está?, preguntó Hernández. Estable. Las quemaduras son de segundo grado, dolorosas pero manejables. Sus pulmones están limpios a pesar de la inhalación de humo. Necesitará observación durante las próximas 24 horas, pero debería recuperarse por completo. Hernández asintió, parte de la tensión abandonando sus hombros. Bien, eso es bueno. No tenías que hacer esto, dijo Elena. Sí, tenía que hacerlo. Hernández se cruzó de brazos. Torres es uno de los mejores operadores con los que he servido. Perdió su pierna en una misión en Afganistán, sacando a civiles heridos de un edificio derrumbado. Salvó 11 vidas ese día. Se ganó una estrella de bronce y un retiro médico que no quería. Su mandíbula se tensó. Vuelve a casa, intenta desayunar en una fonda y lo tratan como si fuera invisible, como si fuera una molestia. Eso no me parece bien. Y yo, fuiste la única persona en esa fonda que lo vio como un ser humano, la única que le hizo un lugar. Los ojos de Hernández eran duros. Luego tu hospital intenta castigarte por ello, porque un empresario de mente pequeña se sintió ofendido. ¿Crees que voy a dejar que eso pase? Elena tragó saliva. El director dijo que lo resolvería. Valles es un burócrata. Dirá lo que sea para mantener la paz hasta que pueda encontrar la manera de hacer que esto desaparezca silenciosamente. Hernández sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Era un artículo de noticias ya publicado en línea. Héroe de la Marina discriminado en fonda local. Enfermera suspendida le salva la vida horas después. La foto mostraba a Diego siendo llevado al hospital, con Elena visible al fondo, su rostro concentrado. Debajo, una segunda foto. Los marinos de fuerzas especiales en formación fuera de la entrada de urgencias. Esto no va a desaparecer silenciosamente, dijo Hernández. Ya es tendencia en redes sociales. Grupos de veteranos lo están retomando. Para esta noche, esto será nacional. A Elena se le revolvió el estómago. No quiero ser famosa,
Lástima, ahora eres el rostro de esta historia. Hernández guardó su teléfono. Pero no estás sola. Mi equipo se queda hasta que esto se resuelva. Si alguien te da problemas, me llamas directamente. Le entregó una tarjeta con su número. Lo digo en serio, quien sea. Se alejó, sus botas resonando en el pasillo con la misma cadencia medida que sus operadores afuera. Elena miró la tarjeta en su mano. Hace 24 horas era una enfermera de terapia intensiva con una licencia suspendida y una vida tranquila. Ahora estaba en el centro de una tormenta mediática que involucraba operaciones especiales militares, política hospitalaria y el tipo de atención que le ponía la piel de gallina. Su teléfono vibró. Un mensaje de su amiga y colega enfermera, Raquel Castillo. «No manches, estás en las noticias, ¿estás bien?» Luego otro de un número que no reconoció. «Eres una heroína, gracias por defender a nuestros veteranos». Y otro. «Pinche vieja, solo querías atención, ojalá pierdas tu trabajo». Elena apagó su teléfono. A las 6:00 p.m., el estacionamiento del hospital parecía un circo mediático. 7 camionetas de noticias, reporteros entrevistando a cualquiera que quisiera hablar, equipos de cámara filmando tomas del exterior del edificio. La seguridad del hospital había instalado barricadas para mantenerlos alejados de las entradas, pero no podían detener la cobertura. Elena se quedó en la habitación de Diego, monitoreando su condición, ajustando su medicación, evitando las ventanas. El doctor Valenzuela pasó 2 veces, no dijo nada sobre la suspensión y se fue de nuevo sin mirarla a los ojos. Margarita Campos envió un correo electrónico escueto. Junta del Patronato. Mañana, 9:00 a.m. Se requiere su presencia. Sin disculpas, sin reconocimiento de lo que había sucedido. Solo una citación. Elena estaba revisando la vía intravenosa de Diego cuando la puerta se abrió y entró una mujer con un costoso traje sastre. Tenía unos 40 años, rubia, con el tipo de confianza pulida que proviene de años de controlar narrativas. «Señorita Sánchez, soy Carolina Fuentes, de Relaciones Públicas del hospital». Le extendió una mano que Elena no estrechó. «Necesitamos hablar sobre cómo va a manejar las solicitudes de los medios». «No voy a hacerlo», Carolina parpadeó. «Disculpe, no voy a manejar solicitudes de los medios, no voy a dar entrevistas, no voy a hacer declaraciones». Elena mantuvo su voz nivelada. «Soy una enfermera haciendo mi trabajo, eso es todo». «Con todo respeto, esta situación ha escalado más allá de sus preferencias personales. La reputación del hospital está en juego». «¿La reputación del hospital?» Elena se giró para enfrentarla por completo. «Su director me suspendió por invitarle el desayuno a un veterano. El hermano de su miembro del patronato presentó una queja falsa porque señalé su discriminación. ¿Y ahora quiere que le ayude a darle un giro a esto?» La sonrisa de Carolina se tensó. «Queremos presentar un frente unido, mostrar que el Hospital General de la Ribera apoya tanto a nuestro personal como a nuestros pacientes veteranos. Entonces reincorpóreme públicamente y emita una disculpa al maestre Torres por lo que sucedió en esa fonda». «Eso es complicado». «No, es simple. Solo están más preocupados por proteger a Vicente Domínguez que por hacer lo correcto». La máscara profesional de Carolina se deslizó, revelando algo más frío debajo. «Tenga mucho cuidado, señorita Sánchez. Puede que tenga las redes sociales de su lado en este momento, pero la opinión pública es voluble. El hospital tiene abogados, recursos, conexiones. Si presiona demasiado, podría encontrarse no solo suspendida, sino desempleada». Elena se acercó, su voz bajando a algo silencioso y peligroso. «Es una amenaza. Es un golpe de realidad. Entonces aquí está el mío.
No me asustan sus abogados, ni sus conexiones, ni sus comunicados de prensa cuidadosamente elaborados. No hice nada malo. Y si cree que puede intimidarme para que me calle, está a punto de descubrir cuán equivocada está. La mandíbula de Carolina se tensó, se dio la vuelta y salió sin decir otra palabra. Las manos de Elena temblaban de nuevo. Se sentó, presionó las palmas contra sus muslos y se obligó a respirar. Detrás de ella, la voz de Diego era áspera por el sueño y la medicación. «Eres más ruda de lo que pareces». Se giró. Él la estaba observando, sus ojos más claros que una hora antes. «Pensé que estabas dormido». Entrando y saliendo, escuché suficiente. Se movió, haciendo una mueca. «Fuentes es todo un caso. Intentó que firmara un formulario de deslinde cuando me trajeron. Algo sobre no responsabilizar al hospital por condiciones preexistentes». «No me digas». «Ojalá», le dije dónde podía archivarlo. Diego logró una sonrisa débil. Hernández amenazó con que su oficial del Servicio de Justicia Naval revisara cada formulario en este lugar. Se fue bastante rápido después de eso. Elena sintió que algo se aflojaba en su pecho, una risa que era mitad agotamiento y mitad incredulidad. «Esto es una locura». Sí, la expresión de Diego se volvió seria, pero también es importante lo que pasó en esa fonda. Eso les pasa a los veteranos todos los días. Nos agradecen por nuestro servicio, luego nos tratan como si estuviéramos rotos o fuéramos un inconveniente o demasiado complicados para lidiar. La mayoría de las veces nadie se da cuenta, a nadie le importa. Hizo una pausa. A ti te importó y ahora la gente está prestando atención, eso importa. Solo quería darte un asiento. Y es exactamente por eso que esto importa. El turno de noche llegó a las 7:00. Elena debería haberse ido hace horas, pero su suspensión significaba que técnicamente no estaba de servicio, y nadie parecía dispuesto a decirle que se fuera a casa. Se quedó en la habitación de Diego, actualizando su expediente, monitoreando sus signos vitales, siendo útil de la única manera que sabía. A las 9:47 p.m. Su teléfono sonó. Número desconocido, casi no contesta. ¿Elena Sánchez? La voz era masculina, profesional, desconocida. ¿Quién habla? Mi nombre es Tomás Rivera. Soy abogado de la Alianza Legal para Veteranos de México. Vi la cobertura de noticias. Me gustaría ofrecerle representación legal, pro bono. Elena cerró los ojos. No voy a demandar a nadie. Todavía no, pero el hospital podría ir tras de usted. Despido injustificado, incumplimiento de contrato, difamación. Tienen opciones si quieren usarlas. Necesita a alguien de su lado. No puedo pagarlo. Pro bono significa gratis, señorita Sánchez. Representamos a veteranos y a quienes los apoyan. Lo que hizo hoy cae directamente en nuestra área. El tono de Rivera era práctico. Sin presiones, solo información. No le pido que se comprometa a nada, solo digo que si necesita ayuda, aquí estamos. Elena pensó en las amenazas apenas veladas de Carolina Fuentes, en las conexiones de Vicente Domínguez, en la forma en que funcionaba el poder cuando no tenías ninguno. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, le enviaré mi información de contacto. Si me necesita, llame. Si no, no hay resentimientos. Colgó. Elena miró su teléfono sintiendo como si la estuvieran arrastrando a una corriente que no podía controlar. A las 11:03 p.m., una enfermera de terapia intensiva asomó la cabeza en la habitación de Diego. «Sánchez, hay alguien aquí para verte. Dice que es urgente». Elena la siguió escaleras abajo, esperando a otro reportero o encargado de relaciones públicas. En cambio, se encontró cara a cara con Raúl Domínguez. Estaba en el vestíbulo con la cara enrojecida, las manos apretadas en puños a los costados. El guardia de seguridad cercano tenía una mano en su radio.
claramente listo para intervenir si era necesario. «Tú», escupió Raúl, «me arruinaste». Elena se detuvo a 1 metro de distancia, su pulso disparado. «Yo no le hice nada. Mi fonda ha sido inundada con llamadas telefónicas, manifestantes afuera, gente dejando reseñas de una estrella en línea diciendo que discrimino a los veteranos. Tuve que cerrar temprano porque alguien arrojó un ladrillo a mi ventana». Su voz se elevó. «Esto es tu culpa». «No», dijo Elena en voz baja, «esto es suyo». Se negó a darle asiento a un veterano discapacitado. Presentó una queja falsa para que me suspendieran. «Usted creó este desastre. Estaba incomodando a la gente. Estaba tratando de desayunar. La única persona que incomodaba a alguien era usted». Raúl dio un paso adelante. El guardia de seguridad se movió al instante, bloqueando su camino. «Señor, necesita calmarse. Quiero que la despidan. Quiero que la arresten por difamación. Quiero...» «Necesita irse», dijo el guardia con firmeza. «Ahora». La boca de Raúl se movió, la furia y la desesperación luchando en su rostro. «Esto no ha terminado». «Sí», dijo Elena. «Ya terminó». La seguridad lo escoltó fuera. Elena observó a través de las puertas de cristal cómo se subía a su coche y salía del estacionamiento, las llantas rechinando. El guardia se volvió hacia ella. «¿Está bien?» «Sí, gracias. Para que conste», bajó la voz, «la mayoría del personal estamos de su lado. Lo que hizo fue lo correcto». Elena logró una sonrisa cansada. No siempre se siente así. Rara vez lo hace. Así es como sabes que importó. Regresó arriba, con las piernas pesadas, la mente dando vueltas. Diego estaba despierto de nuevo, viendo las noticias en la pequeña televisión montada en la pared. La cobertura mostraba imágenes de la fonda, ahora rodeada de manifestantes con pancartas. «Los veteranos merecen respeto. Vergüenza para la fonda El Ancla. Apoyo a la enfermera Sánchez». Diego silenció la televisión. «Se está extendiendo como la pólvora». Elena se desplomó en la silla. «Raúl Domínguez acaba de aparecer. Me amenazó. La seguridad lo echó». La expresión de Diego se endureció. «Hernández necesita saberlo». «Está bien, solo está enojado». «La gente enojada hace estupideces». Diego tomó su teléfono de la mesita de noche, tecleó un mensaje rápido. «Hernández se asegurará de que estés cubierta». Elena quería discutir, pero estaba demasiado cansada. En cambio, se reclinó y cerró los ojos, escuchando el pitido constante de los monitores, el sonido distante del hospital por la noche. «Deberías ir a casa», dijo Diego después de un rato. «Duerme un poco». «Estoy suspendida, no tengo a dónde ir». «Estás agotada. Llevas despierta, ¿qué? ¿30 horas?» «¿32?» Elena abrió los ojos. «Pero si me voy, algo más pasará, algo que no podré controlar. Al menos aquí puedo ser útil». «Sí». Diego guardó silencio por un momento. «Mi papá era bombero. Se retiró después de 26 años. Solía decir que la parte más difícil no era correr hacia edificios en llamas, era quedarse quieto después, sintiéndose inútil». Su voz era suave. «No eres inútil, Elena, ni cuando no estás trabajando, ni cuando las cosas están fuera de tu control. Fácil de decir. No realmente». Señaló su pierna faltante. «Pasé 6 meses en rehabilitación aprendiendo a caminar de nuevo, a ser un operador con una prótesis. La Marina me dijo que podía tomar una baja médica, cobrar mi pensión, irme a casa. Luché durante 1 año para permanecer en servicio activo. ¿Sabes por qué?» Elena negó con la cabeza. «Porque no sabía quién era, si no estaba haciendo algo, si no era útil». Los ojos de Diego estaban distantes. «Me tomó mucho tiempo aprender que mi valor no es solo lo que puedo hacer, es quién soy, lo que represento». «¿Y qué representas?» «Lo mismo que tú. Dar la cara, hacer lo correcto incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil».
Elena sintió que algo se rompía en su pecho, el tipo de grieta que deja entrar la luz. Me alegro mucho de haberte dejado sentar en mi mesa. Yo también. Se quedó hasta que él se durmió de nuevo y finalmente se obligó a irse. El estacionamiento estaba casi vacío ahora. Las camionetas de los medios se habían ido, excepto por un equipo nocturno que filmaba un resumen. Elena condujo a casa por calles silenciosas, su mente demasiado acelerada para dormir a pesar de su agotamiento. Su departamento se sentía extraño y desconocido, como si hubiera estado fuera durante semanas en lugar de horas. Se duchó, se puso el pijama y estaba a punto de meterse en la cama cuando su teléfono se iluminó con una notificación. Un correo electrónico de Vicente Domínguez. Lo abrió, con el estómago hecho un nudo. Señorita Sánchez, entiendo que cree haber actuado apropiadamente en su encuentro con mi hermano y los eventos posteriores en el Hospital General de la Ribera. Sin embargo, ha causado un daño significativo a la reputación y las finanzas tanto de su negocio como de la posición de este hospital en la comunidad. Le aconsejo encarecidamente que considere las consecuencias de su continua participación en este asunto. Una disculpa pública y un reconocimiento de su error contribuirían en gran medida a resolver la situación amigablemente. La falta de cooperación resultará en que el hospital busque todos los recursos legales y profesionales disponibles, incluyendo el despido permanente y una posible acción civil. Atentamente, Vicente Domínguez, consejero del patronato, Hospital General de la Ribera. Elena lo leyó 2 veces. Luego se lo reenvió a Tomás Rivera con una sola línea. Creo que necesito a ese abogado. Su respuesta llegó en menos de 2 minutos. Estaré en la junta del patronato mañana. No firme nada, no acepte nada y no se eche para atrás. Elena dejó su teléfono a un lado y miró al techo. Mañana lo determinaría todo. Su carrera, su reputación, su futuro. El patronato esperaría que se disculpara, que hiciera que esto desapareciera silenciosamente. Pero pensó en su padre, que había vuelto de la guerra y había sido abandonado por un sistema que lo olvidó. En Diego, que había perdido su pierna salvando civiles y no podía conseguir un asiento en una fonda. En cada veterano al que le habían agradecido su servicio y luego lo habían descartado como el periódico de ayer. Pensó en la expresión en el rostro de Raúl Domínguez cuando dijo que Diego estaba incomodando a la gente. Y pensó en la forma en que Diego la había mirado en esa fonda, aliviado y agradecido, como si alguien finalmente lo hubiera visto como un ser humano. Elena apagó la luz. Mañana entraría en esa sala de juntas. Mañana se enfrentaría a Vicente Domínguez y al director Valles y a todos los que querían que desapareciera. Mañana se mantendría firme, pero esta noche, solo por unas horas, se dejó caer en un sueño profundo y sin sueños. La alarma sonó a las 6:30 a.m. Elena se vistió con cuidado, profesional, pero no sumisa. Un saco azul marino sobre una blusa blanca. Pantalones de vestir, el cabello recogido. Se miró en el espejo y apenas se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada parecía más dura, lista. Condujo al hospital temprano, estacionando en el lote de empleados. El sol de la mañana apenas comenzaba a atravesar las nubes, proyectando todo en un relieve nítido. Entró por la entrada principal. Asintió al guardia de seguridad que la había ayudado la noche anterior y tomó el elevador al 3er piso donde estaban las oficinas administrativas. Tomás Rivera la esperaba fuera de la sala de juntas. Era más joven de lo que esperaba. 30 y tantos, cabello oscuro, traje impecable y una expresión que decía que ya había visto este tipo de pelea antes. ¿Elena Sánchez? Soy yo. Le estrechó la mano con firmeza. Tomás Rivera. ¿Lista? Ni un poco. Bien.
significa que estás prestando atención. Señaló la puerta cerrada de la sala de juntas. Van a intentar intimidarte. Usarán lenguaje corporativo, amenazas veladas, tal vez incluso falsa simpatía. No caigas en eso, aférrate a los hechos, no te disculpes por nada y déjame manejar los ángulos legales. ¿Y si me despiden? Ya, entonces demandamos. Despido injustificado, represalias, violación de las protecciones a denunciantes. Los enterraremos en papeleo. La sonrisa de Rivera era afilada. Pero no te van a despedir. No hoy, no con los medios observando. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque les envié una carta a las 7 de la mañana describiendo exactamente lo que pasaría si lo hicieran. Elena lo miró fijamente. Un ataque preventivo funciona siempre. Revisó su reloj. Son las 9:00, hora de entrar. Elena respiró hondo, enderezó los hombros y entró en la sala de juntas. 8 personas estaban sentadas alrededor de una mesa de caoba. El director Valles a la cabeza, Vicente Domínguez a su derecha, Margarita Campos, otros 2 miembros del patronato que Elena no reconoció, Carolina Fuentes y la jefa del departamento legal del hospital, una mujer de cabello canoso llamada Patricia Ortiz. Todos los ojos se volvieron hacia Elena cuando entró. Rivera la siguió, cerrando la puerta detrás de ellos. Valles juntó las manos sobre la mesa. Señorita Sánchez, licenciado Rivera, gracias por acompañarnos. Saltémonos las formalidades, dijo Rivera, sentándose e indicándole a Elena que hiciera lo mismo. Todos sabemos por qué estamos aquí. El rostro de Vicente Domínguez se enrojeció. Esta es una reunión de personal a puerta cerrada. Su presencia es perfectamente legal, dado que su hospital le envió a mi clienta un correo electrónico amenazante a medianoche, sugiriendo despido y acciones civiles. Rivera sacó una copia impresa del correo de Vicente. Eso constituye un posible despido, injustificado y represalias. La señorita Sánchez tiene todo el derecho a representación legal. Patricia Ortiz se aclaró la garganta. El señor Domínguez envió ese correo a título personal, no como representante del hospital, usando su dirección de correo electrónico del hospital y su título como consejero del patronato. Inténtelo de nuevo. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Valles se aclaró la garganta. Quizás podamos empezar de nuevo. Señorita Sánchez, hemos revisado los eventos de las últimas 48 horas. El incidente en la fonda El Ancla, la queja presentada por Raúl Domínguez y la publicidad subsecuente. Queremos entender su perspectiva. Elena lo miró a los ojos. Mi perspectiva es simple. Le invité el desayuno a un veterano al que todos los demás en esa fonda le habían negado un asiento. Estaba fuera de turno, sin uniforme y actuando como ciudadana. Luego fui suspendida porque al hermano de un miembro del patronato no le gustó que le señalaran por discriminar a un marino discapacitado. Vicente golpeó la mesa con la mano. Mi hermano no discriminó. Se negó a darle asiento al maestre Diego Torres por su discapacidad y su condición de veterano. Dejó claro que la presencia de Torres era mala para el negocio. Luego presentó una queja falsa para tomar represalias contra mí por defenderlo. La voz de Elena era firme, cada palabra precisa. Eso es discriminación de libro de texto. ¡No tienes pruebas! De hecho, interrumpió Rivera, tenemos grabaciones de seguridad de la fonda que muestran múltiples mesas vacías y varios clientes rechazando al maestre Torres. También tenemos declaraciones de testigos de otros clientes y tenemos el propio testimonio del maestre Torres junto con el de su oficial al mando. El rostro de Vicente pasó de rojo a morado. Esa grabación es propiedad privada, liberada por la compañía de seguros de su hermano como parte de su investigación sobre el incidente del ladrillo. Ahora es de dominio público. Rivera sonrió.
Es curioso cómo funcionan estas cosas. Valles levantó una mano. Caballeros, por favor, mantengámonos enfocados. Se dirigió a Elena. Señorita Sánchez, independientemente de las circunstancias, sus acciones han creado un desafío de relaciones públicas significativo para este hospital. Estamos recibiendo amenazas, hay protestas planeadas fuera del edificio y nuestros donantes están haciendo preguntas. Entonces, tal vez deberían haber pensado en eso antes de suspenderme. Margarita Campos habló por primera vez. Elena, nadie está cuestionando tus habilidades clínicas o tu dedicación. Pero tienes que entender que esto se ha vuelto más grande que un solo incidente. La reputación del hospital se basa en tratar a los pacientes con dignidad y respeto, interrumpió Elena, incluidos los veteranos. Si su reputación no puede sobrevivir a que yo haga lo correcto, entonces tal vez su reputación necesita ser cuestionada. Carolina Fuentes se inclinó hacia adelante. Estamos preparados para ofrecerle un acuerdo. Reincorporación total, pago retroactivo por su suspensión y una declaración pública apoyando sus acciones. A cambio, necesitamos que haga una aparición conjunta con el director Valles y el maestre Torres, mostrando unidad y poniendo fin a este asunto. Elena miró a Rivera. Él negó con la cabeza de forma casi imperceptible. ¿Qué hay de la queja?, preguntó Elena. La desestimaremos con prejuicio, dijo Patricia Ortiz. Será eliminada de su expediente por completo. ¿Y Vicente Domínguez? Valles se movió incómodo. El señor Domínguez se recusará de cualquier decisión de personal futura que la involucre. Eso no es suficiente. Vicente se puso de pie de un salto. ¿Cómo te atreves? Siéntese, dijo Rivera con calma. O haré que lo saquen por interrumpir una reunión formal. Usted no tiene autoridad. De hecho, la tengo. La señorita Sánchez tiene derecho a una audiencia justa e imparcial. Su presencia crea un conflicto de intereses. O se recusa de todo este procedimiento, o presentaré una moción ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en menos de una hora. Patricia le susurró algo a Valles. Él asintió a regañadientes. Vicente, quizás sería mejor si te retiraras. Vicente parecía que quería voltear la mesa. En cambio, tomó su portafolio y salió furioso, cerrando la puerta con la fuerza suficiente para hacer temblar los títulos enmarcados en la pared. Valles exhaló lentamente. Señorita Sánchez, ¿qué se necesitaría para resolver esto? Elena pensó en Diego, acostado en una cama de hospital arriba, en su padre que merecía algo mejor, en cada persona que había sido descartada o menospreciada porque no era lo suficientemente conveniente, rentable o fácil. Reincorporación total con pago retroactivo. Una disculpa pública del hospital reconociendo que mi suspensión fue injustificada. Una investigación formal del proceso de quejas para asegurar que esto no le suceda a nadie más. Hizo una pausa. Y que establezcan un puesto de defensor del paciente veterano para manejar quejas y asegurar que los veteranos sean tratados con dignidad, con fondos adecuados y personal que realmente se preocupe. Valles parpadeó. Esa es una lista bastante larga. Esos son mis términos. ¿Y si nos negamos? Rivera habló antes que Elena. Entonces, presentamos una demanda por despido injustificado, represalias y violación de los términos de los subsidios federales para la atención de veteranos. Solicitamos una auditoría completa de su cumplimiento de los subsidios y nos aseguramos de que todas las organizaciones de veteranos del país sepan que el Hospital General de la Ribera castiga al personal por tratar a los veteranos con respeto. Se reclinó en su silla. Ustedes eligen. La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado. Patricia Ortiz miró a Valles. Valles miró a los otros miembros del patronato. Margarita Campos miró a Elena con algo que podría haber sido respeto. «Denos 15 minutos», dijo Valles finalmente.
Elena y Rivera salieron al pasillo. Sus manos temblaban, la adrenalina inundaba su sistema. «Lo hiciste bien», dijo Rivera. «Creo que voy a vomitar». «También es normal». Revisó su teléfono. «Por cierto, deberías saber que hay unos 50 veteranos afuera del hospital en este momento. Están planeando una manifestación de apoyo. El teniente comandante Hernández la organizó». Los ojos de Elena se abrieron como platos. «¿Qué?» «Me llamó esta mañana. Dijo que si el hospital no hace lo correcto por ti, todo su equipo de fuerzas especiales hará de esto su misión personal y tiene amigos en los medios». La expresión de Rivera era indescifrable. «Tienes un ejército a tu espalda, Elena, literalmente». No sabía si reír o llorar. 12 minutos después los llamaron de nuevo. Valles parecía más viejo, más cansado. «Aceptamos sus términos. Reincorporación total, pago retroactivo, disculpa pública. La investigación sobre los procedimientos de queja comenzará de inmediato y estableceremos el puesto de defensor del veterano en un plazo de 90 días». Elena sintió que sus rodillas flaqueaban. «¿Todo? Todo». La voz de Valles era plana. «El anuncio formal se hará esta tarde. Esperamos que esté en la conferencia de prensa». «Yo...» «Una cosa más», dijo Patricia Ortiz. «Raúl Domínguez ha retirado su queja y ha emitido una disculpa pública. Su fonda enfrenta acciones legales de múltiples grupos de defensa de veteranos. Vicente Domínguez ha renunciado al patronato con efecto inmediato». Elena se sentó lentamente, el peso de todo golpeándola de una vez. Había ganado. No solo la reincorporación, no solo la disculpa, había cambiado el sistema. Rivera se puso de pie. «Nos vemos en la conferencia de prensa, director Valles. 3 p.m. 3 p.m., confirmó Valles. Elena salió de la sala de juntas aturdida. Rivera la guió hasta el elevador. Presionó el botón para la planta baja. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Como si acabara de sobrevivir a algo que no sabía que podía sobrevivir. Eso es porque lo hiciste». Las puertas del elevador se abrieron. «Bienvenida al otro lado». Elena salió al vestíbulo y se quedó helada. A través de las puertas de cristal podía verlos. Docenas de veteranos en uniforme, en formación en los terrenos del hospital. Al frente estaba el teniente comandante Hernández, flanqueado por su equipo de fuerzas especiales, y en el centro, apoyado en muletas pero de pie, estaba Diego Torres. No estaban protestando, la estaban esperando. Elena empujó las puertas de cristal y el muro de sonido la golpeó como una fuerza física. No gritos, no caos, silencio. 73 veteranos estaban firmes en perfecta formación en la plaza principal del hospital. El sol de la mañana brillaba en las medallas, en las prótesis, en el tipo de disciplina que no se desvanece incluso después de quitarse el uniforme. Algunos eran jóvenes, apenas saliendo de los 20. Otros tenían el pelo canoso y la espalda curtida por décadas de servicio. Ejército, marina, fuerza aérea, diferentes ramas, diferentes guerras, unidos por un solo propósito. Hernández estaba al frente y al centro. Su postura era perfecta, de desfile. A su lado Diego se balanceaba sobre sus muletas, sus quemaduras recién vendadas, su rostro pálido pero decidido. No debería haber salido de la cama. Su expediente decía reposo absoluto por otras 12 horas como mínimo. Pero ahí estaba. Elena se detuvo a 1 metro de la formación, con un nudo en la garganta. Hernández habló primero, su voz resonando en la plaza sin necesidad de gritar. «Enfermera Elena Sánchez, en nombre del Mando de Operaciones Especiales de la Marina y de cada veterano aquí presente, queremos que sepa algo. Usted dio un paso al frente, nos vio cuando otros miraron hacia otro lado. Hizo espacio cuando otros cerraron puertas. Se mantuvo firme cuando otros intentaron hacerla arrodillarse. Sus ojos eran de acero y honor. Eso no pasa desapercibido, eso no queda sin respuesta.
Diego cambió su peso, haciendo una mueca pero firme. Me salvaste la vida 2 veces, Elena. Una con amabilidad, otra con tus habilidades. Yo no tengo las palabras para pagarte eso. No me debes nada. Déjame terminar. La voz de Diego era tranquila pero absoluta. Me recordaste que todavía hay gente que nos ve como seres humanos, no como mercancía dañada, no como casos de caridad, no como declaraciones políticas. Hizo una pausa, algo crudo cruzando su rostro. Solo gente que merece un lugar en la mesa. La visión de Elena se nubló. Parpadeó con fuerza, negándose a dejar caer las lágrimas. No aquí. No frente a las cámaras que ahora podía ver posicionadas en la periferia. Reporteros filmando todo. Hernández continuó. Entendemos que ha sido reincorporada. Entendemos que el hospital ha aceptado cambios. Eso es una victoria. Pero las victorias no ocurren de forma aislada. Señaló a la formación detrás de él. Cada persona aquí se ofreció voluntariamente para estar con usted hoy, para mostrarle a este hospital, a esta ciudad y a cualquiera que esté mirando que cuando alguien defiende a los veteranos, nosotros los defendemos a ellos. Una mujer de unos 50 años dio un paso adelante desde la tercera fila. Su brazo izquierdo terminaba en el codo. Exmédico del ejército, supuso Elena por la forma en que se portaba. Mi nombre es Sara Vargas. Perdí mi brazo en Bagdad, salvando a 3 soldados de un Humvee en llamas. Volví a casa a un país que me agradeció mi servicio y luego no me contrató porque no podía teclear lo suficientemente rápido. Su voz era firme, práctica. Eres la primera persona que he visto en años que realmente se defiende cuando el sistema intenta aplastar la decencia. Eso importa más de lo que crees. Uno por uno, otros hablaron. Un marino que había perdido ambas piernas y al que se le había negado la entrada a un restaurante porque su silla de ruedas bloqueaba el pasillo. Un piloto de la Fuerza Aérea con estrés postraumático que había sido despedido de 3 trabajos porque los empleadores lo consideraban inestable. Un enfermero naval que había salvado 19 vidas en una misión y no podía conseguir que lo llamaran para un puesto de enfermería porque su experiencia no se traducía a la medicina civil. Cada historia era una herida de cuchillo. Cada testimonio un recordatorio de cuán mal el sistema le fallaba a las personas que habían sacrificado todo por él. Elena escuchaba, con las manos entrelazadas frente a ella para evitar que temblaran. No eran historias tristes, eran informes de batalla, evaluaciones tácticas de una cultura que elogiaba el servicio en abstracto y lo abandonaba en la práctica. Cuando el último veterano terminó de hablar, Hernández levantó la mano. La formación se puso firme con una sincronización que hizo que la plaza se sintiera como tierra sagrada. Enfermera Sánchez, no le pedimos nada, ya ha hecho más que la mayoría. Su voz bajó, se volvió personal. Pero si está dispuesta, nos gustaría asegurarnos de que lo que sucedió aquí se convierta en política en todas partes, no solo en el General de la Ribera, en cada hospital, cada negocio, cada lugar que acepte fondos federales para la atención de veteranos. Elena encontró su voz. ¿Cómo? Tenemos abogados, tenemos grupos de defensa, tenemos contactos en el Congreso que nos deben favores. La sonrisa de Hernández era afilada. Y tenemos una historia que ya es tendencia a nivel nacional. La usamos, impulsamos legislación, creamos rendición de cuentas. Quiere que sea el rostro de una campaña. Queremos que sea el ejemplo, la prueba de que defenderse funciona. Hernández inclinó la cabeza ligeramente, pero solo si está dispuesta. No la forzaremos a una pelea que no eligió. Elena miró a Diego, que la observaba con silenciosa comprensión. Pensó en su padre, que había vuelto a casa roto y había sido abandonado por cada sistema destinado a ayudarlo.
en la joven médico de la tercera fila que había perdido su brazo salvando a otros y no podía encontrar trabajo, en cada persona que había sido descartada porque su sacrificio no era lo suficientemente conveniente. ¿Qué necesitan de mí? La expresión de Hernández cambió, satisfacción mezclada con algo más profundo. Respeto. Preséntese, cuente su historia, permítanos amplificarla, del resto nos encargamos nosotros. ¿Cuándo? La conferencia de prensa es a las 3. Después de eso, tenemos asesores del Congreso contactándonos para testimonios. Grupos de defensa quieren entrevistas. Solicitudes de medios de 6 estados diferentes. Hernández revisó su reloj. Tiene 5 horas para decidir hasta dónde quiere llevar esto. La mente de Elena corría. Hace 5 horas estaba suspendida, enfrentando el despido y una carrera destruida. Ahora le ofrecían una plataforma que podría llegar a millones. El latigazo era vertiginoso, pero debajo del miedo y la incertidumbre había algo más, algo que se sentía como un propósito. Necesito revisar a mis pacientes primero, dijo. Por supuesto. Hernández se hizo a un lado. La formación se abrió para crear un camino de regreso a la entrada del hospital. Estaremos aquí cuando esté lista. Elena caminó por el pasillo de veteranos, cada uno asintiendo o saludando a su paso. Diego la miró a los ojos cuando llegó a la puerta. ¿Estás bien?, preguntó. Pregúntame en 5 horas. Regresó adentro, tomó el elevador al 4.º piso y encontró a Raquel Castillo esperando junto a la estación de enfermeras. Los ojos de su amiga estaban enrojecidos. Su expresión: «Pensé que te iban a correr». Lo intentaron. Elena la abrazó con fuerza. No funcionó. Raquel se apartó, estudiando su rostro. «Te ves diferente». «Me siento diferente». ¿Diferente para bien o diferente a punto de colapsar? Ambos. Elena miró el tablero. ¿Quién está cubriendo a mis pacientes? Valenzuela ha estado haciendo las rondas él mismo. No se ha quejado ni una vez. Creo que tiene miedo de que los de fuerzas especiales auditen sus decisiones clínicas. La sonrisa de Raquel era maliciosa. Además, Margarita quiere verte. Está en su oficina. Elena encontró a Margarita Campos sentada en su escritorio, mirando la pantalla de su computadora como si contuviera respuestas a preguntas que aún no había descubierto cómo hacer. La supervisora levantó la vista cuando Elena llamó. «Entra. Cierra la puerta». Elena obedeció. Se sentó sin que la invitaran. Margarita se quitó los lentes para leer, se frotó el puente de la nariz. «Te debo una disculpa». «Sí, me la debe. Debería haber luchado más cuando Vicente presionó por tu suspensión. Debería haberle dicho a Valles que la queja era una farsa. Debería haber...». La voz de Margarita se quebró ligeramente. Debería haber recordado cómo era ser una enfermera a la que le importaba un carajo hacer lo correcto, en lugar de una supervisora a la que le importaba más mantener la paz. Elena permaneció en silencio. «El esposo de mi hermana es marino», continuó Margarita. 2 misiones en Irak, volvió a casa con una lesión cerebral traumática y no podía mantener un trabajo porque su memoria no era confiable. Intentó obtener ayuda a través del ISSFAM y se perdió en la burocracia durante 8 meses. Miró a Elena a los ojos. «Se suicidó hace 3 años. Mi hermana lo encontró en su garaje». El aire se escapó de la habitación. «Lo siento», dijo Elena en voz baja. «Me digo a mí misma que hice todo lo que pude, que apoyé a mi hermana, que entendí, que estuve allí». Las manos de Margarita temblaban. «Pero cuando defendiste a Diego Torres, cuando luchaste contra el sistema que intentó castigarte por decencia básica, me di cuenta de que he sido cómplice, he sido parte del problema». «Margarita, no. Déjame terminar». La voz de Margarita se estabilizó. «No estoy pidiendo perdón.
Estoy pidiendo permiso para hacerlo mejor, para ayudarte con lo que venga después, para asegurarme de que este hospital realmente cumpla las promesas que Valles acaba de hacer en esa sala de juntas. Elena estudió a su supervisora. El agotamiento, el arrepentimiento, la genuina determinación debajo. ¿Qué propone? Quiero dirigir la iniciativa de atención a veteranos. Quiero construir el programa de defensoría que exigiste. Quiero asegurarme de que ningún veterano sea tratado como trataron a Diego. Que ningún miembro del personal sea castigado por hacer lo correcto. Margarita se inclinó hacia adelante. Y quiero que me ayudes. Ahora tienes credibilidad. Tienes atención. La usamos para crear un cambio real, no solo puntos de conversación de relaciones públicas. ¿Habla en serio? Completamente. Elena lo consideró. Margarita le había fallado cuando más importaba, pero también estaba ofreciendo algo raro, reconocimiento y un plan concreto para enmendar las cosas. Lo pensaré, dijo Elena, después de la conferencia de prensa. Justo. Margarita sacó una carpeta. Mientras tanto, deberías saber que Vicente Domínguez no renunció en silencio. Está amenazando con acciones legales contra el hospital por forzarlo a salir. Sus abogados alegan represalias, difamación e incumplimiento de su contrato con el patronato. ¿Puede ganar? Probablemente no, pero puede hacer ruido. Y el ruido significa más cobertura mediática, más escrutinio, más oportunidades para que las cosas se compliquen. Margarita deslizó la carpeta sobre el escritorio. Estos son los correos electrónicos que envió a otros miembros del patronato en los últimos 6 meses. Quejas sobre personal problemático, sugerencias para endurecer los procedimientos disciplinarios, propuestas para reducir los fondos para programas de veteranos para equilibrar el presupuesto. Elena hojeó las páginas, con el estómago hundiéndose. Vicente no solo había estado protegiendo a su hermano, había estado trabajando sistemáticamente para socavar a cualquiera y a cualquier cosa que no sirviera a su visión de una gestión hospitalaria rentable y sin conflictos. Esto es evidencia de un patrón. Exactamente. Tomás Rivera ya tiene copias. También el investigador de la Junta de Conciliación y Arbitraje. La sonrisa de Margarita era sombría. Vicente eligió la pelea equivocada. Elena cerró la carpeta. Gracias por esto. Agradéceme asegurándote de que esto realmente cambie las cosas. Margarita se puso los lentes de nuevo. Ahora vete. Tienes una conferencia de prensa que preparar. Elena salió de la oficina y se dirigió de nuevo a la habitación de Diego. Él estaba sentado en la cama, viendo la cobertura de noticias en su teléfono, su expresión pensativa. «Te están llamando la enfermera que se plantó», dijo sin levantar la vista. «Pegadizo, vergonzoso, efectivo». Diego dejó su teléfono. «Hernández quiere que empieces con emoción en la conferencia de prensa. Habla de tu padre, hazlo personal. No voy a usar la muerte de mi papá para publicidad. No es publicidad, es contexto». La voz de Diego era suave pero firme. La gente necesita entender por qué hiciste lo que hiciste, por qué importó. La historia de tu padre es parte de eso. Elena se sentó en la silla de visitas con los hombros tensos. Él no querría ser recordado como una víctima. Entonces, no lo recuerdes de esa manera. Recuérdalo como un marino que merecía algo mejor, como un hombre cuyo sacrificio debería haber significado algo más que una bandera en su funeral. Diego se movió haciendo una mueca. Estás contando su historia para asegurarte de que otras familias no pasen por lo que pasó la tuya. Eso no es explotar su memoria, es honrarla. Elena cerró los ojos, pensó en la voz de su padre, su risa, la forma en que le enseñó a leer mapas y a navegar por las estrellas, el lento deterioro después de que volvió a casa, los pedazos de él que desaparecieron poco a poco hasta que no quedó suficiente para mantenerse unido.
No sé si puedo hablar de él sin derrumbarme. Entonces derrúmbate. La gente necesita ver que esto importa, que es real. La expresión de Diego era comprensiva. Has sido fuerte durante 48 horas seguidas. Está bien dejar que la gente vea el costo. A las 2:30 p.m., Elena entró en la sala de conferencias principal del hospital. Se había transformado en un área de prensa. Micrófonos, cámaras, luces lo suficientemente calientes como para picarle la piel. El director Valles estaba cerca del podio, luciendo 10 años mayor que esa mañana. Carolina Fuentes rondaba cerca con puntos de conversación en una tableta. Tomás Rivera esperaba en la última fila, con los brazos cruzados, observando todo con escepticismo profesional. Y a lo largo de la pared lateral, en posición de descanso, estaban Hernández y su equipo. Diego también estaba allí, apoyado pesadamente en sus muletas, pero negándose a sentarse. Valles se acercó a Elena, su voz baja. Vamos a hacer una breve declaración reconociendo que la queja era infundada, anunciando tu reincorporación y delineando nuestras nuevas iniciativas de atención a veteranos. Luego dices unas palabras: sé amable, sé breve y seguimos adelante. No, dijo Elena. Valles parpadeó. Disculpe, no voy a ser breve, no voy a ser amable. Voy a decir la verdad sobre lo que pasó y por qué importa. La voz de Elena era nivelada. Puede unirse a mí en ese podio y asumirlo, o puede hacerse a un lado y lo haré yo sola. Pero no vamos a convertir esto en un momento de relaciones públicas para sentirse bien. La mandíbula de Valles se tensó. Carolina parecía horrorizada. Hernández, desde el otro lado de la sala, asintió una vez. Señorita Sánchez. Es enfermera Sánchez, interrumpió Elena. Y esos son mis términos. Usted aceptó la transparencia. Así es como se ve la transparencia. Valles miró a Carolina, quien negó con la cabeza frenéticamente. Luego miró a las cámaras, a los reporteros que llenaban las primeras filas, a los veteranos que bordeaban la pared como centinelas. Bien, dijo secamente, pero si esto nos explota en la cara, no lo hará. Elena se movió hacia el podio, a menos que tenga más esqueletos en su armario. Valles se puso pálido. Exactamente a las 3:00 p.m. comenzó la conferencia de prensa. Valles hizo su declaración de apertura, rígida, cuidadosamente redactada, tocando todos los puntos aprobados. La queja era infundada. La enfermera Sánchez había actuado con profesionalismo y compasión. El Hospital General de la Ribera estaba comprometido a servir a los veteranos con dignidad. Bla, bla, bla. Luego se hizo a un lado y Elena tomó el podio. La sala quedó en silencio. Se aferró a los bordes del atril de madera, sintió el calor de las luces, vio los indicadores rojos de grabación en una docena de cámaras. En algún lugar al fondo, el teléfono de un reportero vibró. Elena respiró hondo. Mi nombre es Elena Sánchez. He sido enfermera de terapia intensiva en el Hospital General de la Ribera durante 6 años. Hace 2 días le invité el desayuno a un marino de fuerzas especiales llamado Diego Torres, porque todas las demás personas en la fonda se negaron a dejarlo sentarse. Hizo una pausa. Y por ese acto de decencia humana básica fui suspendida. La sala estalló, reporteros gritando preguntas, cámaras haciendo clic, voces superponiéndose en el caos. Valles parecía que quería meterse debajo del podio. Elena levantó la mano y el ruido se calmó. Quiero decirles por qué lo hice, no porque sea una heroína, no porque quisiera atención, sino porque mi padre era un marino. Les contó sobre el sargento segundo Daniel Sánchez, sobre su servicio en misiones de paz, sobre la medalla al valor heroico ganada sacando a hombres heridos de un vehículo en llamas, sobre el estrés postraumático que no fue tratado porque el ISFAM estaba abrumado y sin fondos, sobre la forma en que se retiró del mundo, de su familia, de sí mismo. Murió hace 6 años en un cuarto de motel, solo, olvidado por el país al que sirvió.
La voz de Elena se quebró, pero siguió adelante. Cuando vi a Diego Torres en esa fonda, rechazado mesa tras mesa, vi a mi padre, vi a cada veterano al que le agradecen su servicio y luego lo tratan como una molestia. Y decidí que no sería parte de ese sistema nunca más. Una reportera en la primera fila tenía lágrimas en las mejillas. Valles miraba al suelo. Hernández permanecía inmóvil, con la mandíbula apretada. Esto no se trata de mí. Se trata de una cultura que elogia el sacrificio en discursos y lo ignora en la práctica. Se trata de hospitales y negocios e instituciones que toman fondos para la atención de veteranos y luego castigan al personal que realmente intenta proporcionar esa atención. Las manos de Elena estaban firmes ahora, su voz clara. El Hospital General de la Ribera intentó silenciarme porque era más fácil que enfrentar sus propias fallas. Fallaron. Miró directamente a la cámara de la cadena más grande. A cada veterano que esté viendo esto, ustedes merecen algo mejor. A cada trabajador de la salud al que le han dicho que se calle sobre la injusticia, alcen la voz de todos modos. A cada persona que alguna vez se ha preguntado si defenderse importa, sí importa, siempre importa. Elena se apartó del podio. La sala explotó con preguntas. ¿Qué sigue ahora? ¿Va a demandar al hospital? ¿Qué le dice a Vicente Domínguez? Elena las ignoró todas. Pasó junto a Valles, junto a la expresión horrorizada de Carolina, junto al asentimiento de aprobación de Rivera. Caminó directamente hacia Diego. ¿Cómo lo hice?, preguntó en voz baja. Acabas de cambiar la conversación. La sonrisa de Diego era genuina. Bien hecho. Hernández se acercó, su voz lo suficientemente baja como para que solo Elena y Diego pudieran oír. Tenemos asesores del Congreso esperando para hablar contigo. 3 organizaciones de defensa de veteranos te quieren para sus campañas. Y la oficina del secretario de Marina acaba de contactarnos. La cabeza de Elena daba vueltas. El secretario de Marina, aparentemente, ella misma es una veterana de la Marina. Quiere usar tu historia para impulsar aumentos de fondos y reformas legislativas. La expresión de Hernández era indescifrable. Acabas de convertirte en el activo más valioso que la comunidad de veteranos ha tenido en años. No quiero ser un activo, quiero ser una enfermera. Entonces sé ambas cosas. Hernández señaló el caos detrás de ellos. Ahora tienes poder. Úsalo para asegurarte de que otras enfermeras no sean castigadas por hacer su trabajo. Úsalo para asegurarte de que otros veteranos no sean rechazados en fondas y negocios. Úsalo para importar. Elena miró hacia la conferencia de prensa. Valles intentaba recuperar el control, balbuceando respuestas evasivas. Los reporteros ya estaban tecleando en sus teléfonos, presentando historias que se publicarían en minutos. Fuera de las ventanas podía ver a más veteranos reuniéndose. La noticia se había extendido, atrayendo a gente de todo el estado para solidarizarse. Esto se va a hacer más grande, ¿verdad?, dijo. Mucho más grande. Diego ajustó sus muletas. La pregunta es, ¿estás lista para ello? Elena pensó en su padre, en la forma en que le había enseñado a mantenerse firme, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. Sí, dijo, estoy lista. Las siguientes 3 horas fueron un torbellino. Entrevistas con reporteros comprensivos, conferencias telefónicas con grupos de defensa, una reunión privada con 2 asesores del Congreso que prometieron presentar legislación que requiriera transparencia en las quejas de atención a veteranos. Rivera manejó los ángulos legales. Hernández coordinó la estrategia mediática. Margarita Campos tomó notas e hizo planes para el nuevo programa de defensoría del hospital. A las 7:00 p.m., Elena estaba agotada hasta los huesos.
Estaba en una oficina privada bebiendo un café terrible y revisando puntos de conversación para una entrevista en un programa matutino cuando Raquel irrumpió. Tienes que ver esto. Raquel encendió la televisión. Las noticias locales cubrían una historia en desarrollo. La fonda de Raúl Domínguez estaba en llamas. Las llamas salían de las ventanas. El humo negro se elevaba hacia el cielo nocturno. Los bomberos luchaban contra el incendio mientras la policía contenía a la multitud. La voz del presentador de noticias era tensa. Las autoridades están investigando si este incendio está relacionado con las protestas en curso contra la fonda El Ancla, tras las acusaciones de discriminación contra un marino discapacitado. El Departamento de Bomberos informa que se encontraron acelerantes en la escena, lo que sugiere un posible incendio provocado. La taza de café de Elena se le resbaló de la mano, golpeando el suelo con un ruido sordo. «¡Oh, no!», susurró. Raquel la agarró del brazo. La gente te va a culpar. Van a decir que las protestas fueron demasiado lejos, que incitaste a la violencia». «Yo no». Pero la mente de Elena ya estaba corriendo por las implicaciones. Los veteranos que habían estado fuera de la fonda, con pancartas, las llamadas telefónicas furiosas que Raúl había mencionado, el ladrillo en su ventana. Alguien lo había llevado demasiado lejos. Y ella estaba a punto de ser responsable de ello, lo hubiera querido o no. La puerta de la oficina se abrió. Hernández estaba allí, su expresión sombría. «Tenemos un problema», dijo. «Lo vi. Es peor de lo que crees». Hernández sacó algo en su teléfono, se lo mostró. Era una publicación en redes sociales de una cuenta anónima. «Justicia para los veteranos. Quemen a los intolerantes». Adjunta había una foto de la fonda de Raúl Domínguez con un blanco pintado sobre ella. «¿Cuándo se publicó esto?», preguntó Elena, su voz hueca. «Hace 3 horas, antes de que comenzara el incendio». La mandíbula de Hernández estaba apretada. «La policía va a querer hablar contigo. Los medios van a preguntar si apruebas esto. Vicente Domínguez ya lo está llamando terrorismo». Elena se hundió en una silla. En 48 horas había pasado de enfermera suspendida a símbolo nacional a posible chivo expiatorio de un incendio provocado. «Nunca quise esto», dijo. «Lo sé». Hernández se agachó junto a su silla. «Pero querer no importa ahora. Lo que importa es cómo respondes. ¿Cómo respondo a algo que no hice, algo que nunca pedí?» Siendo clara sobre tu postura, condenando la violencia mientras mantienes tu posición sobre el tema de la discriminación, negándote a dejar que esto descarrile la conversación real. La voz de Hernández era firme. «Tú no provocaste ese incendio, Elena. Algún idiota enojado lo hizo. No dejes que te conviertan en la villana». Pero Elena sabía cómo funcionaban estas cosas. Había visto suficientes ciclos de noticias para entender que los matices morían en los titulares, que las situaciones complejas se reducían a batallas tribales, que la historia se convertiría en «la cruzada de una enfermera lleva a un incendio provocado», en lugar de «discriminación a veteranos expuesta». Su teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesta. «¿Elena Sánchez?» La voz era masculina, controlada, profesional. «Soy el detective Marco Vargas de la policía de Milpa Alta. Necesito que venga a la estación para una declaración sobre el incendio en la fonda El Ancla». El corazón de Elena martilleaba. ¿Estoy acusada de algo? No en este momento, pero estamos investigando posibles conexiones entre las protestas con las que ha estado asociada y el incendio de esta noche. Agradeceríamos su cooperación. Estaré allí en menos de 1 hora. Colgó. Hernández ya estaba en su teléfono llamando a Rivera. Raquel caminaba de un lado a otro en la pequeña oficina, con el rostro pálido. Elena se puso de pie.
Se alisó el saco y se obligó a pensar con claridad. Ella no había provocado el incendio, no había llamado a la violencia, había pedido rendición de cuentas y dignidad. Pero alguien había torcido su mensaje para justificar la destrucción, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de un movimiento que nunca tuvo la intención de iniciar. La estación de policía era un edificio de ladrillo bajo en el centro. Su estacionamiento estaba inundado de camionetas de medios y manifestantes de ambos lados. Veteranos apoyando a Elena, dueños de negocios locales condenando el incendio. Elena caminó a través del guantelete con Hernández y Rivera flanqueándola, las cámaras siguiendo cada paso. Adentro, el detective Vargas era un hombre de pecho ancho de unos 50 años, con sienes canosas y ojos que habían visto demasiado. Los condujo a una sala de interrogatorios, le indicó a Elena que se sentara. «Para que conste, está aquí voluntariamente», dijo Vargas. «No está bajo arresto, puede irse en cualquier momento». «Anotado», dijo Rivera sentándose junto a Elena. Vargas abrió un archivo. «Hábleme de su relación con Raúl Domínguez». «No tengo ninguna, lo conocí una vez en su fonda hace 2 días». «¿Y qué pasó durante esa reunión?» Elena relató la historia. Diego siendo rechazado, ella compartiendo su mesa, el comentario de Raúl en el estacionamiento. Mantuvo su voz firme, clínica, como si estuviera reportando los síntomas de un paciente. Vargas tomó notas. «Y después de eso, presentó una queja en mi hospital. Fui suspendida. Luego la historia se hizo pública». Elena lo miró a los ojos. «No tuve nada que ver con lo que le pasó a su fonda». «¿Fomentó las protestas?» «No. Los veteranos se organizaron solos. Yo no estuve involucrada, pero se benefició de la publicidad». Rivera intervino. «Detective, está acusando a mi cliente.